Bienvenidos, estamos en el canal del Profe Peña y estamos con la segunda parte de lo que es el estudio de la dinámica. Estamos en física y estamos tratando de aprender lo que es dinámica. En una primera parte hemos estado viendo el concepto de fuerza, cómo se clasifican las fuerzas, algunos ejemplos donde ejecutamos una fuerza, la característica de ser la fuerza una magnitud vectorial, por qué es una magnitud vectorial, qué es un vector, y hemos estado viendo también los sistemas de fuerzas. A eso nos vamos a referir. También hemos visto las unidades y hemos visto la equivalencia entre las unidades que se utilizan. Ahora, para continuar, es importante ver que como nosotros, al trabajar con fuerza, es necesario trabajar con una escala. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a ver que la resolución de todas las situaciones que involucran las fuerzas va a necesitar entonces la transformación entonces de ese valor matemático en un valor gráfico, que es un vector, que es un segmento orientado en el espacio con una determinada inclinación, con un determinado sentido, dirección y módulo respecto de un sistema de referencia. Por eso vamos a tener que necesitar una escala para poder transformar. La escala transforma la magnitud del vector en las unidades de la fuerza que tiene, en este caso una fuerza, la magnitud, o sea, tantos newton van a ser representados con tantos centímetros, con tantos milímetros, tanta por unidad de longitud. Por lo general la escala establece una relación entre la unidad de fuerza y la unidad de longitud. Normalmente son newtons y centímetros, de acuerdo al espacio que nosotros dispongamos para graficar. Así, por ejemplo, nosotros si queremos representar bajo la escala un newton es un centímetro, nosotros simplemente lo que vamos a poder ver aquí, entonces aquí es entonces que nos aparece que un newton, un newton es igual a un centímetro y la fuerza que queremos representar es de 10 newton, entonces van a medir 10 centímetros. Simplemente con la regla medimos entonces esos 10 newtons. Luego de esto, entonces vamos a poder ver en el caso particular en que nosotros digamos, usted me debe decir, bueno, esta escala es sencilla, profe, pero ¿qué pasa cuando tenemos otra escala? Por ejemplo, 2 newtons es igual a 2,5 centímetros. Bueno, en eso les recomiendo que vean mi video en el cual entonces yo tengo entonces el cambio de unidades. Entonces ahí se hace de la misma manera. La escala se lo utiliza como un factor de conversión, es decir, como una relación entre dos magnitudes. Si la fuerza es de 10 newton y la escala es 2 newton igual a 2,5 centímetros, simplemente multiplico por la escala, ¿ven? Multiplico por la distancia y divido entre la fuerza. De tal manera que con los newtons se van a ir, el resultado me va a quedar en centímetros. Entonces hago 10 por 2,5 dividido 2 es 12,5 centímetros. Va a medir esa fuerza con esa escala correspondiente. Y así ya estoy listo, bajo algunas prácticas, algunos ejercicios de práctica, para utilizar la escala y poder representar a la fuerza, porque evidentemente los sistemas de fuerza que vamos a ver ahora, que es un conjunto de dos o más fuerzas, para encontrar su efecto resultante, porque son 2, 3, 4 y 5 fuerzas, se las representa con una única fuerza que es la resultante, que es el efecto que tienen en sí todas las fuerzas unidas. En este caso vamos a empezar entonces con sistemas de fuerzas colineales. Todas tienen la misma dirección y el mismo sentido. Todas van hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Por convención se toma que cuando las fuerzas apuntan o tienen un sentido hacia la izquierda son negativas y hacia abajo también son negativas. Hacia arriba y hacia la derecha son positivas. Vamos a tomar que tenemos tres fuerzas. La fuerza F1 de 2 newton, la de F2 de 4 newton y F3 de 6 newton. Bajo la escala 1 newton es igual a 1 centímetro. Cada una de las fuerzas va a medir directamente 2 centímetros, 4 y 6 centímetros. Evidentemente, lo que hacemos entonces es dibujarla y seguir entonces la resolución analítica. Primero, la resolución analítica, al tratarse de fuerzas colineales que tienen la misma dirección, se comportan como magnitudes escalares. Es decir, que en este caso la resultante va a ser la suma algebraica de las fuerzas con sus respectivos signos, pero como son del mismo sentido, todas son positivas. Entonces la resultante tiene su misma dirección, su mismo sentido, pero una magnitud que es la suma de las magnitudes, 12 newtons. Luego vemos entonces la resolución gráfica que se hace. Se dibuja la primera fuerza, luego a continuación se dibuja la otra y a continuación la otra. O sea, 2 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros, porque ya habíamos hecho el cambio de unidades a través de la escala. Entonces, medimos
la longitud total, y esta la resultante. Vea que coincide, a pesar que yo le he dibujado arriba, en realidad tiene la misma dirección, está sobre la misma línea, tiene el mismo sentido, hacia la derecha, positivo, y mide 12 centímetros. Con la escala lo transformo y sé que son 12 newton, porque un centímetro es igual a un newton. Así es entonces como operamos la resolución analítica y la gráfica. En el sistema de fuerzas colineales de sentido diferente, es decir, una apunta hacia un lado y la otra hacia el otro, pero tienen la misma dirección, vamos a tomar el ejemplo en donde tenemos una fuerza F1 de menos 2 newton y una fuerza F2 de 5 newton hacia la derecha. Entonces vamos a poder, al utilizar entonces la escala, una va a medir 2 centímetros y la otra 5. Eso es igual que en los anteriores, pero ¿cómo se resuelve? Analíticamente, entonces vamos a poder ver que va a ser la diferencia. Va a ser la diferencia F2, que es la positiva, menos F1, entonces la negativa. Así es entonces como vamos a poder representarla. Bien, la resolución analítica de los sistemas de fuerzas colineales de sentido opuesto se hace simplemente como una suma algebraica, porque se colocan los vectores con sus respectivos signos. Ya sabemos que por convención hemos definido de que los signos negativos sean los vectores que apunten, por ejemplo, hacia la izquierda o hacia abajo, y los restos son positivos. Entonces, al hacer la suma algebraica, van a quedar simplemente la suma de un número positivo y un negativo. Obviamente que el signo va a determinar hacia dónde el sentido, entonces el vector resultante. En este caso es positivo porque el 5 newton de la fuerza F2 es mayor que la de F1. Entonces el resultado nos da 3 newton, el resultante, hacia la derecha porque es el vector de mayor tamaño. Pero si por esas cosas si hubiéramos tenido que nos dé un resultado negativo, apuntaría hacia la izquierda o hacia abajo si estuviéramos trabajando colinealmente, digamos, porque son fuerzas que coinciden entonces en su dirección. Así vemos que también si tenemos que hacerlo gráficamente, lo primero que se hace es dibujar la fuerza F2, ve que tenemos aquí ya con nuestra escala, lo transformamos a centímetros, un newton, un centímetro, la dibujamos, y donde tenemos el punto, ya no donde termina la fuerza, sino en el mismo punto de aplicación, compartiendo, aquí primero dibujamos a F2, 5 centímetros, luego paralela, un poco para poder dibujarle, hacerlo gráfico, a pesar de que nosotros sabemos que esto es digamos, un detalle didáctico que nosotros hacemos, de ponerla la flecha, digamos, por debajo de la línea de F2, en realidad las dos coinciden en su dirección. Entonces se la coloca abajo y la diferencia que hay entre el punto de aplicación de F2 que apunta hacia la izquierda y el extremo de F2 y el comienzo de F1, perdón, el punto de aplicación de F1 y el extremo de F2, esa diferencia es la resultante. Como vemos, va a estar apuntando hacia la derecha porque apunta hacia el lado donde está la fuerza mayor. La resultante la medimos con una regla, por eso ponemos la regla aquí abajo, y nos da un valor de 3 centímetros. Aplicando la escala, la transformamos a fuerza y nos da un valor de 3 newton. O sea que la resolución gráfica y la resolución analítica coinciden exactamente. Luego de esto vamos a hablar otro tipo de sistema de fuerzas, las fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes son esas que solamente coinciden en su punto de aplicación. Después pueden tener cualquier dirección y cualquier sentido. Entonces, en este caso, vamos a suponer trabajar nuevamente con 3 fuerzas. Todas son positivas, 2 newton, 4 newton y 6 newton. Aplicando la escala como la que veníamos, 1 newton, 1 centímetro, para hacerlo sencillo, cada una va a medir 2, 3 y 6 centímetros respectivamente. Lo que buscamos es componer ese sistema de fuerza para tratar de encontrar el valor de la resultante. O sea, el efecto combinado de toda esa fuerza. Sobre todo dónde va a ser ese punto de aplicación de la resultante, en qué sentido, cuál va a ser su dirección, que eso es lo importante que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, si fuera el cálculo de una estructura, saber dónde tendríamos que montar una columna, una viga, para poder soportar esa combinación de fuerzas que están actuando, y en qué sentido y de qué magnitud. Entonces, lo primero que se hace es aplicar lo que se llama el método de la poligonal. Aquí nosotros la hemos dibujado con sus respectivas direcciones y sentidos, F1, F2 y F3. Estas son sus respectivas direcciones. Lo que se hace de acuerdo al método,
Lo primero que se hace es, por ejemplo, aquí le he dibujado una regla y una escuadra porque por medio de una regla y una escuadra, apoyándolas convenientemente, nosotros podemos sacar la inclinación de cada una para poder proyectarla y moverla hacia otras zonas del plano. Gracias a la combinación de una regla y una escuadra, nosotros podemos lograr proyectar direcciones o rectas, conservando, tirar rectas paralelas, que eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Es decir, entonces, lo que se hace es, una vez que tenemos dibujada F1, donde termina F1, aquí donde termina F1, se proyecta una paralela con el uso de la regla de la escuadra. Donde termina F1 se la proyecta a una paralela de F2, que yo lo voy a hacer con línea punteada. Ahí aparece, está la proyección de F2, que es paralela a F2. Hemos conservado su dirección y su sentido, y su magnitud también. Luego lo que se hace es, de la vuelta con la regla y escuadra, tiramos una paralela a F3, que pase por la punta de la proyectada de F2. Ahí está la otra. Y ahí tenemos la segunda fuerza proyectada, la F3. Entonces, en el tercer paso, para encontrar la resultante, simplemente tenemos que, con el uso de una regla, tenemos que unir dos puntos, porque son dos puntos lo que necesitamos para trazar una recta. Este punto, que es el punto común que tienen todas las fuerzas concurrentes, y este punto final, entonces, de la fuerza 3 proyectada. Ahí nos permite obtener la resultante. Esa es la resultante. La tenemos en dirección, casi coincide con F2. La tenemos en magnitud porque tenemos todo su largo, y la tenemos en sentido. Evidentemente van a compartir también el punto de aplicación. Entonces, midiendo, desde ese momento nosotros, con el uso de una reglita, medimos directamente el largo de la resultante. Lo podemos medir, y utilizando la escala lo transformamos a lo que es ya los valores de fuerza, ese es Newton, o sea que a nosotros nos ha salido 8 centímetros de largo. Entonces, como un Newton es 1 centímetro, entonces obtenemos 8 Newton el valor de la resultante. Vamos a seguir en los próximos videos mostrando la resolución del sistema de fuerza. En este caso nos quedan los paralelos de igual sentido, de sentido contrario, y lo que son las cuplas. Hasta un próximo encuentro.